va? Estamos nuevamente en Curarse en Salud, nuestro programa habitual por esta señal y que tratamos de ver cómo podemos acercarle a usted elementos que tengan que ver con la medicina, con lo que pensamos los médicos. Ve que usted va al médico y muchas veces no sabe ni quién es, su empatía o simpatía o su rechazo o su adhesión pasa quizás por rasgos que tengan que ver con su vestimenta, su actitud, su comprensión, su afecto, que de eso se trata, la medicina, un acto de amor pleno, pero muchas veces no sabe que esa persona también piensa, vive, sufre, tiene sus cosas, va a hacer las compras como usted, va al supermercado, la mujer lo reta, como a mí, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que tenemos todos. Así que de esas cosas y de otras vamos a hablar con el doctor Carlos Capuano. ¿Cómo te va, Capuano? Gracias por estar. Gracias a vos. Bueno, Capuano es del gremio de Wiener, ¿no? Sí. Sos del gremio de Wiener. No por la política, sino porque es anestesista, como... Sí. Imagínenselo a Capuano hoy, hoy lo hemos podido sacar y sustraer del quirófano. Es un hombre que vive en quirófano. Qué misterio el del quirófano. Yo que soy cirujano, que lo extraño, he dejado de ser cirujano, qué misterio, porque la gente entra ahí. Vos le hacés interrogatorio previo, ¿no es cierto? Como sí, veo antes a la familia también, ¿no? Claro, decime tu percepción del paciente que está entrando a la sala quirúrgica, porque yo los tiraba al quirófano como paciente, o sea que yo venía del consultorio, de verlo, de intentar diagnosticarlo, de intentar evitar la cirugía, pero vos lo ves en ese momento donde está todo jugado. Y bueno, la idea es de ver a alguien vulnerable que necesita una mano, una ayuda, y la imagen que veo siempre es la de que en cierta forma uno podría asimilar a la del país, ¿no? Uno tiene a un paciente que hay que operar, que puede ser grave o no, pero en realidad hay toda una mancomunión entre cirujano, instrumentadora, enfermero, circulante, anestesiólogo, para sacar adelante ese país, ¿no? Sí. Con un objetivo claro. Y uno se ve cuando uno está... Primera definición, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. No hay héroes individuales. No hay héroes individuales. Bien. De siempre. De siempre. De la vida. Sí. De la vida. Y después el de poder dar respuesta, ¿no?, a necesidades que tiene la población. Pero esas necesidades no se dan solamente en un paciente en un hospital público o privado. La calidad de prestación se la damos nosotros y en ese hospital público ver a la gente que necesita determinado tipo de cirugía, determinado tipo de necesidad que uno la pueda cubrir, ¿no? Vos haces, por lo que yo sé, cirugías, participás en ese equipo de cirugías de altísima complejidad. Sí. Muchas de ellas, en las cuales participa Carlos, el paciente entra con riesgos ciertos, riesgos de muerte, riesgos de poder pensar lo trascendente. ¿Se expresa eso en las charlas con el anestesista? Y sí, se expresa de por sí desde el día anterior que voy a ver al paciente y hasta con la familia, ¿no? ¿Lo ves el día anterior al paciente? Sí. Sí, y si no lo puedo ver el día anterior, porque no se internó, lo veo 1 hora, 2 horas antes de la cirugía. Ajá. Inclusive en una charla con la familia. Es muy tranquilizador poder explicarles, es muy tranquilizador poder que en realidad el paciente pueda expresar sus miedos. Uh-huh. Y es muy tranquilizador para la familia también. Uh-huh. Seguro. Sí. ¿Y cómo te sentís vos en el momento de la anestesia? Y bueno, disociado. ¿Disociado? Disociado. O sea, lo afectivo pasa por un lado y la mente al más puro estilo gramsciano, ¿no? Sí. O sea,
con la fuerza y corazón, pero... O sea, que te pregunto esto de cómo te sentís, porque una vez yo tuve un compañero mío, un gran amigo mío, y yo nunca me olvidé, yo estaba en campaña electoral y me llamaron de urgencia porque un gran amigo mío hizo una pancreatitis hemorrágica. Cuadro agudo, si los hay. Sí. Yo estaba en Neuquén todavía y lo tenía en terapia. No podíamos controlar el cuadro interno, metabólico, que vos viste cómo se descompagina, que cuando decimos pierde todos los niveles de equilibrio, porque la salud es una lucha entre el equilibrio por restablecerse y el equilibrio perdido que se está yendo, digamos. Entonces, en un momento determinado yo tomo la decisión con mi amigo, de decir, bueno, vamos a intubarlo, vamos a poner el respirador, ayuda mecánica de respiración, pero vamos a dormirlo porque si no, no vamos a poder. Y bueno, y lo tuve que dormir yo, es decir, narcotizar en terapia. Y yo sentí una sensación rara, porque yo decía, es mi amigo, ¿se despertará o no se despertará? Pero una sensación muy extraña, primero porque yo no hago anestesia, yo siempre eso lo dejaba en manos de otro. Pero en este caso yo, al tomar la decisión de intubarlo, estando en terapia intensiva, no iba a llamar a un anestesista, hicimos un cóctel, lo narcotizamos, ¿no es cierto? Hicimos un coma medicamentoso y yo tuve una sensación muy rara conmigo, muy rara. Mi amigo se despertó 45 días después, pesando 38 kilos. Se lo había comido la enfermedad. Pero por eso te preguntaba, ¿vos sentís lo mismo a veces cuando lográs una empatía con el paciente? Sí, lo que siento es una gran responsabilidad. Claro. Hacia el paciente. Vos pensás que es como con el cirujano, se brinda y vos a partir de brindar ya accedes al cuerpo del paciente por formas diversas, lo invadís. Sí. La responsabilidad... Lo agredís, claro, lo agredís porque es una agresión. Claro. Y la responsabilidad porque salga todo bien, la responsabilidad porque no tenga dolor. Claro. La responsabilidad para que tenga un bienestar y la responsabilidad para respetarle su autonomía, o sea, su libertad. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es su autonomía y su libertad en un paciente anestesiado? Y es fundamental, o sea, y por eso es fundamental la entrevista previa. A ver, porque contame. yo te doy un ejemplo, un testigo de Jehová que no quiere una transfusión. Sí. Es un adulto que ejerce su libertad y opta, y uno la tiene que respetar. Derecho de los pacientes. Claro, y tiene que hablar con la familia, y si la cirugía se complica, tiene que respetarlo hasta último momento. O sea, qué difícil. Lo mismo es en cualquier evento menor con respecto a la personalidad del paciente que dice, bueno, por favor, no quiero sufrir, no me quiero despertar lo antes, o sea, no me quiero despertar enseguida de la cirugía, no quiero tener determinado tipo de dolor, no quiero tener determinado tipo de marca de la cirugía. Todo esto es parte, los pacientes. Claro, es parte de respeto. Parte del respeto, esto que vos decías, la medicina, hay toda una disputa entre el saber y la concepción vieja de la medicina y la concepción nueva, ¿no? Antes el médico era el rey, el que accedía, no pedía permiso, sí, invadía, amputaba, porque esto es lo que decide. Y en realidad esto fue dando paso, no con situaciones atraumáticas, sino fue una gran pelea por empezar a respetar a los pacientes lo que ellos deciden, pero también que el médico deja de ocupar ese rol preponderante, ese rol hegemónico, y pasa a ser parte más de un equipo de salud. Claro. Sí, además, esto que vos decís, que yo lo pensaba tocar en la segunda parte de nuestro programa, que se refiere a salud y derechos humanos, que es lo que vamos a hablar después, está íntimamente ligado, porque uno dice, a ver, Carlos Capuano
médico, amigo, colega, militante de los derechos humanos, gran tipo, lo digo en cámara con todo énfasis, porque uno, suponete que vos tenés un testigo de Jehová, digo, con todo respeto a esa profesión de fe, y se te complica una cirugía cardíaca, y vos sabés que esa complicación te bajó la presión a niveles importantes, en pleno acto quirúrgico. Que esos niveles no lo vas a poder recuperar solamente con drogas hipertensivas. El tipo, o el paciente, o el testigo de Jehová, para ponerle nombre y apellido, está dormido. La tentación de pasarle sangre es fuerte. Es fuerte, porque vos estás solo en quirófano, no hay nadie mirándote, digamos, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué se te produce? Mira, puedo tener reacciones contradictorias, pero si hay algo que tengo en claro, que voy a respetar la voluntad. Yo soy el representante de esa persona que autónomamente eligió que no le pase sangre. Y yo voy a ser el representante hasta sus últimas consecuencias. Me ha pasado que en cirugías muy complejas, salgo hasta hablar con la familia. Le digo, bueno, esto es lo... quedaría por pasar sangre, pues si no se va a morir, y la familia termina diciendo también que no, que se respete la voluntad, y bueno, es el ejercicio de la libertad hasta lo más profundo, ¿no? Claro, porque esto llevado a otro nivel sería lo mismo, y tiene razón Carlos, porque a otro nivel sería lo mismo de proceder al cumplimiento de esta ley última que se ha puesto en marcha, que es la ley de la muerte digna, digamos, ¿no es cierto? Es decir, si uno actúa con omnipotencia, con prepotencia, ¿por qué yo no te voy a evitar el sufrimiento si vos querés dejar de sufrir, digamos? Si el tipo está con toda la instrumentación tecnológica que hoy tiene la medicina, que es prácticamente estar conectado a un sistema de vida externa, ¿no? Casi estar a un pulmotor, a un alimentador, a un ventilador, a algo. Y el paciente dice, bueno, yo quiero que me saquen todo, y si mi cuerpo, lo único que no quiero es sufrir. Uno tiene la obligación de producirle la analgesia necesaria para que no sufra, tampoco que le provoque la muerte, porque eso sería eutanasia activa, digamos, pero este es el mismo caso, digamos. Uno no podría opinar, mirá que dentro de 15 días te vas a recuperar, digamos, qué sé yo. ¿Cómo opinas ahí? Mira, si hay algo que tengo en claro, que la sociedad ofrece múltiples opciones morales. ¿Qué es esto en sí? Algunas vienen con el palito de abollar ideas. Tal cual. Uno puede ser testigo de Jehová, musulmán, tener religión judaica, católica. No sé por qué me miraste así cuando dijiste musulmán, pero... Yo creo que lo importante es respetar las creencias morales que tiene cada uno y cada grupo. Y el hacer de la sociedad es respetar la diversidad. Así debe ser. Así debe ser. Y esa diversidad, o sea, lo que no hay que respetar es justamente cuando te vienen a imponer una opción moral. Exactamente. De eso vamos a hablar en un ratito, cuando volvamos con Curarse en Salud, que es nuestro programa donde tratamos de, qué sé yo, sacarnos el corazón, ponerlo acá arriba de la mesa, pero aunque parezca una imagen, es lo que intentamos hacer para que usted se entere que también los médicos somos seres humanos. Seguimos entonces en Curarse en Salud con Claudio Capuano, nuestro compañero y amigo,
que nos brindaba realmente un panorama de lo que significa esto de bajar al médico del pedestal, ¿no? Tal cual. ¿Te acordás de vos la imagen de Mafalda? Aquella, que había un Mafalda que el papá de Mafalda era médico. No sé si te acordás vos en los primeros capítulos de Mafalda. No. Y un día va caminando Mafalda y el papá por la playa se encuentra con otra persona. Era genial, Quino, en eso. Entonces, se ponen a charlar y el papá de Mafalda le pregunta a la otra persona, ¿usted qué es? Comerciante, le dice. ¿Y usted de qué trabaja? Entonces, en el próximo cuadrito aparece el papá de Mafalda en una columna corintia, subido arriba, y dice, yo soy médico. Dice, como el saber, la academia, ¿no es cierto? Todo aquello de el saber, el propietario del conocimiento, que de eso vamos a charlar ahora, porque hoy, por suerte, las tecnologías modernas han abierto mucho el conocimiento de los pacientes. Sí, tal cual. A ver, si uno ve la historia, por ejemplo, de la cirugía cardíaca, de los trasplantes, lo que ha avanzado es la tecnología, las drogas, el sostén farmacológico, médico, y las técnicas quirúrgicas van acompañando esto, ¿no? Pero hoy en día se pueden hacer cirugías de gran envergadura con pacientes muy graves que en 15 días, 20 están en la casa, teniendo una vida normal. Ahora bien, todo este avance tecnológico trae aparejado otro tipo de problema. Por ejemplo, lo que es la concepción de muerte, quién tiene que acceder a la salud, todo esto se ha reformulado a partir de estos avances. Por ejemplo, el primer trasplante cardíaco fue en el año 1966. Barnard. Claro. Y en el año 1967 se generan los nuevos protocolos para saber cuándo es muerte o cuándo no es muerte. Lo mismo ocurrió cuando se creó el respirador artificial. Bueno, uno ponía al paciente en el respirador y decía, bueno, ¿hasta dónde lo seguimos? ¿Hasta dónde? Pero estamos respirando a alguien que está muerto. O sea, todo este tipo de situaciones me lleva a pensar que es ni más ni menos que la historia de la humanidad con respecto a la medicina. Y tanatos. Claro. Si uno piensa que ya 1000 años antes de Cristo, un rey, Hammurabi, en su código, Sí. Hay 10 artículos tendientes a normatizar lo que es la práctica médica, uno se da cuenta la importancia que tiene el ser médico con respecto al acceso del cuerpo de los pacientes y ese poder que da, pero también es de la sociedad que le intenta dar ese control al saber médico. Claro, bueno, eso ahí viene una reflexión, ¿no? Porque sobre todo para los colegas que nos están escuchando, no tanto para los pacientes, en este caso la reflexión. Yo en Egipto me encontré con Omhotep. Omhotep es un médico que fue deificado, o sea, fue puesto en el reino de los faraones, digamos, como miembro de la corte. Y estoy hablando de 5.000 años atrás, o sea, 3.000 años antes de Cristo. Y ese médico que tiene estatuas y que ahí en el camino de Luxor tiene muchas esculturas y muchos escritos, tenía reflejado los instrumentos. No, esto es muy interesante. Y los instrumentos que tenía tallados, yo no sé si, porque también puede ser que lo hayan tallado ahora y digan, che, mirá lo que hacían hace 5.000 años. Sí. Ahí yo ya no me meto. Pero estaba con egiptólogos que me explicaban que esos eran los instrumentos. Los instrumentos los mismos que usamos ahora. Separadores, ¿viste? Bisturí, todo. Y encima, fíjate vos qué interesante, al lado de Omhotep había una imagen, 2 imágenes de perfil entre un hombre y una mujer, desnudo, por supuesto, el hombre en erección, eyaculando dentro de una vasija. Yo dije, ¿por qué eyaculaba dentro?
y dibujados de espermatozoides tal cual los conocemos hoy en el microscopio. Entonces yo le pregunté al egiptólogo cómo puede ser de que hayan visto espermatozoides. Y él tuvo una respuesta muy inteligente, el egiptólogo. Me dijo, dígame, ¿los espermatozoides son móviles? Sí, entonces habían inventado un método de tinción para ver la movilidad y de ahí sacaron la forma. Fíjate vos. Entonces yo digo, cada civilización, a esto iba, entierra conocimientos. Porque yo no sé cuántos conocimientos podríamos haber sacado, o cuántos conocimientos tenemos de la acupuntura china, vos que te dedicás a la anestesiología, por ejemplo. Claro. Sí, sí, tal cual. En este caso, yo iría a un pensamiento gramsciano, lo que es el pensamiento único. O sea, nuestra medicina está atravesada por el positivismo. Obviamente. Y se dejó de lado toda expresión de medicina que no se ajustaba a esto. El pensamiento científico. Claro, y este pensamiento científico lleva a construir realidades. Lo que hoy es una verdad absoluta, en 10 años ya no existe. Te hago recordar cuando en la década de 50 el amamantar no era bueno y había que ir a la leche maternizada. O sea, a esto... O los bebés durmiendo boca abajo, durmiendo boca arriba. Esto lo ve desgraciadamente cuando uno, yo en mi caso tengo 25 años de médico, y lo vas a ver como experiencia individual, pero no está reflejado como experiencia en las universidades. Mirá que sos joven, yo cumplo 40 años de médico. De chavo mi edad. Y claro, esa expresión... O sea, hoy fuera de la medicina alopática, esa medicina presionada por la industria farmacéutica, presionada por la tecnología, esa medicina que cronifica las enfermedades en vez de curarlas, esa parece que es la única, y no es la única. Y el saber médico hegemónico, y el saber médico hegemónico. Y no es casual que en las universidades, en los que serían esos templos del saber médico, no haya un registro de esto, ¿no? Porque justamente es la reproducción, digamos, de esos niveles de enseñanza, de estos modelos que positivistas. La currícula de formación del médico está colonizada por los laboratorios. Tal cual. Está colonizada por los laboratorios, que ganan fortunas sabiendo que el egresado de esa facultad, con una lapicera en la mano, les va a ser el mejor vendedor de su vida. Sí. Entonces lo tiene, imagínense si yo hubiese sido vendedor de algún laboratorio con mi receta durante 40 años, la fortuna que podría haber ganado. Solamente con tenerme a mí para viajar al Caribe una vez por año, 2 veces por año, un congreso en las islas de Papete, qué sé yo. Sí, sí, tal cual. Tal cual fue. Ahora, vos hiciste una mención muy interesante sobre el saber hegemónico, porque lo que debemos decirle a la audiencia, me parece, es que existen otras corrientes de pensamiento y de acción médica. Lo que hablamos de la acupuntura, de la medicina de 5.000 años en China, no es un dato menor. Yo personalmente creo que es una de las sabidurías más perfectas del bloqueo de la sinergia nerviosa, digamos, ¿no es cierto? Sí. Sería largo de explicar. Pero hay 1.200 millones de personas que se atienden con la medicina ayurveda. Tal cual. En la India. Tal cual. Y que tienen sus fábricas de medicamentos fitoterápicos al servicio de esa medicina. Entonces, ¿cómo puede ser el pensamiento occidental tan soberbio de no asomarse, no? Es el pensamiento hegemónico. Sí. O sea, traspasa, la misma lógica es la de colonizar, imponer, decir que esto está mal, y además no es solo la lógica, sino que también es el negocio, ¿no? Sí. Si uno ve lo que son las carreras médicas, en realidad el joven médico que sale con los protocolos, saber qué hacen, protocolo A, el B, el 2+2, pero en realidad
tienen poco espacio para la reflexión, no se genera una conciencia crítica con respecto a la reflexión de por qué ocurren estas cosas. Te doy un ejemplo. Si uno ve avances que hay en la salud pública, exceden de lo que es el ámbito médico estrictamente dicho. Muchas veces se mejoran las condiciones de la población, aumentan las condiciones de salud y uno... lo que hoy los cientistas sociales llaman determinantes externos a la salud, ¿no? Y uno no descubre la pólvora, claro. Esto lo hizo Ramón Carrillo. Claro. Ramón Carrillo dijo, agua y cloaca es el mejor plan de salud. Entonces, pero esto no se enseña en la facultad. Claro. Entonces, el modelo de médico que sale, ese modelo modelo positivista, modelo médico hegemónico, sí. Entonces, esa es la disputa ideológica, ¿no? Exactamente. Además, un modelo que, aunque no fuese tan positivista, también ignora al hombre. Esto es lo más preocupante. Me parece que en la formación curricular ignora al hombre, porque en realidad esta división de cuerpo y alma se expresa en la formación del médico, porque parece que el ser humano fuese una máquina donde es un hígado más un corazón más un par de riñones más, y esto no es así. Un ser humano no hay, así como el viejo dicho de los filósofos de Horacio, uno de los filósofos griegos, decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río. No hay 2 personas iguales. Tal cual. Bueno, y ahí, hace un rato hablábamos de la autonomía. Sí. Es donde entran los derechos humanos, porque en realidad cuando uno plantea la autonomía, yo no hablo de las concepciones liberales de autonomía, sí, que se, digamos, delimitan a la autonomía del paciente con respecto en ese momento de enfermedad. Vamos a hablar de la autonomía que tiene la gente, que puede tener una persona, en función de ese núcleo duro, que es el de la dignidad, de la libertad e igualdad. Y si uno ve esto históricamente desde que el mundo es mundo, claro, y esa pelea, esas tensiones, y que hoy pueda alguien que proviene de la medicina, que proviene de otros ámbitos, el defender eso, y el poder ingresar esto en las facultades, y que el estudiante, los médicos, determinado tipo de gente que está dando clases, pueda llegar a tener el más mínimo tipo de reflexión con respecto a lo que significa estos términos, es con respecto, importante. Claro, y esto va de la mano de la autonomía social. Quiero ¿no? aclarar a la audiencia que Claudio Capuano es uno de los responsables de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad. Fíjese, estoy diciendo cátedra libre, significa no curricular. Tal cual. Ojalá esa cátedra libre fuese curricular. Y yo te voy a hacer una última reflexión porque tenemos que ir cerrando el programa, yo te agradezco muchísimo. Pero yo creo que materias como sociología, antropología y filosofía deberían ser parte de la currícula de los colegas. ¿Vos qué te parece? Yo opino exactamente lo mismo. ¿Sí? Si uno... quizás el alumno no se da cuenta, pero cuando uno sale de la facultad y cuando ve la función social que debe tener el médico dentro de un equipo de salud y la función histórica que puede llegar a tener, no lo hablo desde un lugar hegemónico, dentro de un equipo, sí, dentro de una comunidad, uno se da cuenta de las faltantes que tiene, y dentro de esas faltantes son las que vos decís. Seguro. Con Claudio Capuano hemos repasado este tipo de problemática que, mire, usted a lo mejor le pareció muy lejana porque nunca se operó, por ejemplo, pero usted que me está mirando, es el propietario de su salud, y usted es propietario de su conocimiento y de su capacidad para decidir que a una vida digna le sigue también un hecho natural, como es la muerte, y que debe ser lo más digno posible. Por eso, desde esta tanatología nos vamos diciéndole que curarse en salud
nos volvemos a encontrar y nos vamos a volver a encontrar en los próximos días. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Jorge.